Buenas noches con todos. Bienvenidos a este primer jueves arqueológico. En esta ocasión tenemos al expositor perito criminalístico Javier Reina de la Cruz, que va a hablar sobre sistemas de identificación criminalística. Él es magíster en Derecho Penal. ¿Por qué estás de grado, estimado? Incluso ya tienes doctorado. Perito especializado en criminalística, docente de diferentes escuelas de criminalística para nivel policial, es persona en actividad de la Policía Nacional del Perú por tema de grados, no lo puedo presentar de esta forma policial, pero de este lado, del lado civil, es un experto en derecho, un abogado, un compañero que me ha acompañado a muchos viajes en diferentes partes de América, a dar diferentes congresos de criminalística. Y bueno, hoy día él tiene un estudio jurídico criminalístico que ha aperturado en esta época de pandemia y comenzamos justamente a dar estos temas. Como les digo, el docente, hay secciones en las cuales va a indicar si quieren una pregunta, pueden hacer la pregunta por audio, lo pueden hacer por texto, y la idea es que puedan avanzar de forma directa a esto. El tiempo del webinar usualmente es de 45 minutos, pero en el caso que se extienda, no hay ningún mayor inconveniente. Solo a los que primera vez ingresan a esta plataforma, solo les recomiendo que se fijen si tienen la cámara activa y están haciendo algo extraño, porque a veces, bueno, no hemos tenido incidentes de este tipo, pero ha salido casos de personas que han estado en paños menores en filmaciones. Entonces, mucho cuidado con su intimidad. Bienvenido, Javier, y bueno, tu público. Muy bien, muy agradecido, César. Como ya me ha presentado, mi nombre es Javier Reina de la Cruz, soy abogado y perito especializado en criminalística, y el día de hoy vamos a hablar de sistemas de identificación criminalística, en la que vamos a analizar los sistemas que usualmente se utiliza la criminalística de la Policía Nacional del Perú para poder identificar una persona según los diferentes casos, ¿no? La investigación, o de repente para poder identificar al autor del hecho delictuoso o en algunos casos a la víctima. Recordemos que la criminalística es una ciencia que va a englobar diferentes disciplinas, ciencias, artes y también oficios, con la finalidad de estar orientadas a la investigación de un hecho delictuoso o presumiblemente delictuoso. Esta investigación también va a ceñirse para poder identificar al autor o autores del hecho delictuoso, así como su grado de participación, que para temas jurídicos es fundamental. ¿Y por qué es fundamental, jóvenes? Porque según eso, si es que nosotros nos basamos a la parte de la generalidad y de la criminalística, uno de las relaciones que tiene la criminalística con el derecho penal es que le va a prácticamente encuadrar la conducta al punto de tipificarla, porque no es lo mismo estar como autor directo, autor mediato, coautor, autor de repente instigador, o si de repente en el caso de los cómplices, ¿no? Como cómplice primario, cómplice secundario, la pena va a ser totalmente distinta. Entonces, con estos preámbulos, jóvenes, vamos a pasar a lo que es la exposición, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que la criminalística, dentro de sus campos funcionales o dentro de lo que es sus estudios, se va a dividir prácticamente en estos tres bloques, ¿no? Que es criminalística de campo, de laboratorio, identificación criminalística, que antiguamente se le denominaba identificación humana, ¿no? Hoy en día la terminología ha cambiado, se le denomina identificación criminalística, en la que se habla de la logoscopía o papiloscopía, la estomatología, la identificación genética, la identificación facial, la biométrica y la antropología, ¿no? Entonces, si es que nosotros nos abocamos a lo que existe ahorita en el manual o dentro de la
Laboratorio Central de Criminalística, vamos a ver que existe una división, ¿no?, de investigación en escena de crimen, lo que es la DIVINEC, la DIVILAB, ¿no?, para laboratorio, y también la división de identificación criminalística, ¿no? Cuando hablamos de sistemas de identificación, en términos generales vamos a mencionar a dos tipos, ¿no? Lo que se le denomina sistemas de identificación dubitables y las indubitables. Cuando hablamos de dubitables, es aquellas que van a tener de plano una duda, tal y como está en el concepto de la diapositiva. ¿Por qué? ¿No? Son aquellas que van a permitir identificar a una persona, pero siempre va a haber una probabilidad que ésta sea de repente suplantada, adulterada, o que otra persona trate de tomar o identificar a ver, una pregunta. Ah, sí, la sesión está siendo grabada, señorita Lola. Entonces, siempre se va a tener una probabilidad de que se genere una duda acerca de su autenticidad. A diferencia de las indubitables, que ahí en esos sistemas no va a tener ningún tipo de dudas, porque son de carácter innata de la persona, ¿no? Como el ADN, la logoscopía, estomatología, la rugopalatinoscopía, que son... A ver, alguien me desactivó el audio, ¿no? Bueno, disculpen la interrupción. Como había mencionado, las indubitables, ¿no?, son características innatas de la persona y, por lo tanto, no van a poder ser reemplazables como en las dubitables, como la identificación facial, que puede tender a confundir a la persona, según diversos factores, ¿no? Apreciación, shock emocional, de repente iluminación, circunstancias, no sé, qué pasó rápido, despacio a la persona. Son muchos elementos que pueden influenciar. También en el nombre, una persona puede suplantar el nombre, las firmas, ¿no? También hay confusiones en lo que es el reconocimiento de personas mediante fotografías, por eso es que dentro de la etapa procesal, ¿qué es lo que se hace? Reconocimiento en rueda, ¿no? Tanto fotográfica como físicamente, para poder tener la certeza que esta persona no se está confundiendo de quién ha cometido el ilícito en su contra. Entonces, Disculpe una pregunta. dígame. Entonces, podríamos decir que los dubitables son los indicios y los indubitables serían como las evidencias, ¿ya? No, cuando hablamos de indicios o evidencias, estaría hablando de una etapa que va a generarse mediante un proceso, ¿no? En una escena del crimen, una persona siempre va a encontrar todo lo que son indicios, o dentro de nuestra legislación peruana, lo que se denomina hoy en día elementos materiales. Entonces, estos elementos materiales, una vez que pasan al laboratorio, van a salir ya como evidencias, ¿no?, cuando guardan relación con el hecho que se está investigando, y por lo tanto, una vez que se insertan al proceso, ya van a ser consideradas como pruebas. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? De que cuando uno hablamos de sistemas de identificación dubitables e indubitables, es que, si bien es cierto, estos sistemas van a servir para identificar a una persona, pero va a haber un margen o una probabilidad de duda, ¿no? Un ejemplo, usted puede presentar un DNI, y ese DNI de repente le han cambiado la fotografía, lo han falsificado, y usted puede pasar o identificándose con ese DNI, o con ese documento de identidad, ¿no? Pero no es 100% certero de que le pertenece a usted, a diferencia de que se haga un cotejo mediante impresiones dactilares, o que se haga mediante una muestra de ADN, ¿no?, que ahí no va a tener, o va a haber una probabilidad, pero que va a ser mínima, ¿no? ¿Me dejo entender?
Sí, muchas gracias por la aclaración. Muy bien. Entonces sigamos en la parte de el primer sistema, ¿no? Todo lo que es la papiloscopía o también denominada como lofoscopía. Las papilas normalmente se abarcan todo lo que es la parte dactiloscópica, la quiroscópica y las impresiones plantares que son la pelmatoscopía, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la lofoscopía? La lofoscopía es un término similar, pero ya tiene que ver con otro tipo de rugosidades en general. Recordemos que todo nuestro cuerpo, mediante la piel, va a tener pequeñas rugosidades o imperfecciones, ¿no? Entonces, muchas veces en una escena del crimen, no solamente se van a encontrar impresiones dactilares, ¿no? Giroscópicas o pelmatoscópicas, sino también se pueden quedar de repente del rostro, del brazo, del antebrazo, ¿no? No de, las, de los pulpejos dactilares, sino también puede quedar de la parte, ¿cómo se llama? De la parte dorsal. Entonces, obviamente que esas rugosidades también podrían ser sometidas a análisis, pero no van a tener una clasificación como las papiloscópicas. Entonces, dentro de estos fundamentos científicos de la identificación papilar, hablamos de la inmutabilidad, perennidad y variedad. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque estos tres principios nos indican o mejor dicho, van a darnos el punto de que no van a poder ser cuestionables, ¿no? La inmutabilidad es que estos no van a cambiar o no van a mutar a través de forma natural, sino podría darse una variación de las impresiones dactilares, ¿no? Mediante una, de repente, ejecución ya voluntaria o accidental de la persona, ¿no? De repente voluntaria, si es que tiene tendencia a ir en contra de, o mejor dicho, para que no se le identifique porque tiene algún interés en particular, o en el caso de un accidente, ¿no? Ya sea de forma involuntaria, muchas veces se va a dar según su actividad laboral. En el caso, por decir, de las personas que manipulan eh, cuestiones químicas, un albañil también va a tener desgaste dentro de las crestas papilares, ¿no? Cuando uno habla de la perennidad, es que estas crestas papilares se van a formar en la vida intrauterina, normalmente entre 4 a 6 meses, ¿no? de gestación dentro del vientre de la madre. ¿Y por qué van a ser se le denomina que después de la vida también te acompañan, porque en algunos casos los cuerpos van a momificarse y por lo tanto también van a poder realizarse la lectura de las crestas papilares, como se ha dado en el caso de algunas momias encontradas en diversas culturas a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Y la variedad significa que cada una de nuestras impresiones dactilares va a ser única, va a tener diferentes formas de clasificarlas, así como puntos característicos que van a dar una individualización de cada persona. Para esto, cuando un perito dactiloscópico va a hacer un estudio, ¿no? Pero antes de que sigamos con esto, como tenemos participantes de otros países, recordemos que acá en el Perú nosotros utilizamos el sistema dactiloscopio de Oloris Aguilera, ¿no? De un español que implementó este sistema en la que realizó una clasificación primaria de los 4 primeros que tenemos en pantalla, es decir, del adelto, isodelto, sinisodelto y bidelto. Y acá en Perú, prácticamente ya se hizo una clasificación adicional, que es el tridelto, que es prácticamente un desprendimiento de la clasificación inicial del bidelto. Para esto, el perito dactiloscópico, cuando tiene una impresión dactilar o un tweet, ¿no? Ya sea una huella encontrada dentro de la escena del crimen o tomada de una persona incriminada en un tweet, que es una tarjeta única de identificación dactilar, va a realizar esta clasificación.
Cuando se realiza ese tipo de clasificaciones, ¿no? Cada una de estas tiene características particulares. El adelto, bueno, dentro de las regiones de una impresión dactilar, tiene la marginal, basilar y nuclear. Entonces, el adelto, la característica fundamental es que no tiene zona nuclear, a diferencia de las otras. Entonces, el dextrodelto tiene el delta, que es un punto que está al lado derecho, el sinistrodelto del lado izquierdo. El bidelto tiene en ambos extremos, y el tridelto, normalmente, como es una deformación del bidelto, presenta 3 deltas, ¿no? Entonces, después de que el perito va a hacer esta clasificación primaria, va a realizar una clasificación secundaria, que es según cada una de estos puntos primarios. Entonces, cuando uno habla del adelto, su clasificación secundaria es puro y piniforme. Dextrodelto, según el conteo de crestas, al igual que el sinistrodelto. El bidelto tenemos el mesodelto, intradelto, extradelto, y dentro del tridelto tenemos la parte, la subclasificación de definida y lo que es indefinida. Después que hace la clasificación primera y secundaria, el perito dactiloscópico va a realizar la ubicación de los puntos característicos. En este temita, jóvenes, quiero que quede claro de que no significa que van a encontrarse esos 14 puntos dentro de una impresión dactilar, sino esa es la clasificación de todos. Pero cuando uno dice que se tienen que encontrar 14 puntos para que no quede duda de que esa impresión le pertenece a la persona, no significa que va a encontrar estos 14 que tenemos en pantalla, sino pueden encontrar fácilmente 14 abruptas, 13 abruptas y una bifurcada, y la impresión dactilar se puede tomar como válida, ¿no? Al punto de que el sistema AFIS, que es un sistema de identificación dactilar automatizado, solamente reconoce abruptas y bifurcadas. No va a reconocer continuas, desviadas, ensambles, fragmento, ojales, secantes, unión transversal, microformas, nada de eso. Solamente abruptas y bifurcadas, y por lo tanto es válido ese dictamen pericial utilizando ese equipo biométrico que vamos a ver más adelante. Bueno, cuando uno habla de la quiroscopía, estamos hablando de los surcos que van a aparecer dentro de la palma de las manos, y también se va a dar una clasificación según las regiones, ¿no? Ya sea por la región superior, ¿no? También por la hipotenar y la región tenar, que es esta parte de acá, así como de la ancho y dirección de cada uno de los surcos que pueda tener la mano. Luego, cuando hablamos de la pelmatoscopía, vamos a hablar de normalmente lo relacionan con los recién nacidos. Entonces, muchos que son padres recordarán que cuando nacieron sus hijos, fueron los de la policía de criminalística y le tomaron sus impresiones plantares. Entonces, la tarjeta negra es para varones y la tarjeta roja es para mujeres. Dentro de estas impresiones, ¿qué es lo que van a hacerse? La lectura de las líneas blancas, como se puede ver en imágenes, un dictamen pericial en la que se ha señalizado cada una de las líneas, porque los bebés, cuando están dentro del vientre de la madre, están prácticamente con la palma de los pies encurvadas. Y por lo tanto, estas líneas blancas van a ser muy demarcadas. Sin embargo, cuando el niño o el infante comienza a caminar, va a aplanar el pie y estas líneas van a desaparecerse. Por lo tanto, estas impresiones plantares van a estar dentro del archivo de criminalística entre 5 y como máximo 10 años, pero obligatorio solamente hasta los 5, porque de lo contrario ya no va a poder ser efectivo en la lectura de las líneas blancas. Entonces, la pregunta es, ¿solamente se va a utilizar para infantes, para niños? No, también se puede utilizar para adultos. En el caso de los adultos, se va a hacer el estudio de la zona ayucal, que se puede, a ver, vamos a
utilizar acá, que es esta parte de acá. Esta zona va a tener diferentes clasificaciones según la forma que tenga, ¿no? Ya sean con un solo círculo, de forma externa, de forma interna, pueden ser también dos círculos, uno elevado o uno abajo. Va a cambiar la clasificación o la morfología de esta zona ayucal según la persona. Luego tenemos la identificación facial. Como había mencionado anteriormente, la identificación facial podría ser considerado como una forma de identificar a la persona de forma primaria, es la más simple, ¿no? Obviamente porque el rostro de una persona, en teoría, es prácticamente único, exclusivo, intransferible, ¿no? Sin embargo, el rostro de la persona, al momento de ser identificable por la víctima, el supuesto hecho que sucedió, un hecho delictuoso, ¿no? Supongamos un robo. Entonces van a haber muchos factores que van a influenciar, como el choque emocional, como había mencionado, de repente si es que ha tenido algún tipo de accesorios, ¿no? Ya sea gorras, lentes, en el caso de que la persona también esté pasando de forma rápida, ¿sí? No ha podido visualizar las características de forma minuciosa. Entonces son varios factores que van a influenciar dentro de la identificación facial. Sin embargo, al momento de que se va a realizar estos tipos o estas formas de identificación facial, en el Perú utilizamos normalmente estas cuatro, ¿no? Que primero es el fotorobot, que cuando la persona ha sufrido un hecho delictuoso en su agravio, va a poder revisar el archivo de incriminados, es decir, las diferentes fotografías que van a obrar en los departamentos policiales. Si es que la persona logra identificar a una de ellas y de repente la persona al momento de realizar el robo, el asalto, estaba con lentes, con gorra, a esa fotografía se le va a añadir estas características o esos accesorios que tuvo al momento de realizar el robo. Luego tenemos el Identikit, ¿no? Y dentro del Identikit vamos a ver que es un sistema que se trajo de Estados Unidos y dentro de este sistema de identificación tuvo una falla, ¿no? Que obviamente los rasgos de una persona extranjera no se van a parecer a los que tenemos acá dentro de Perú o dentro de la región de Sudamérica. Y por lo tanto, los peritos peruanos realizaron lo que es el Identifact, que era prácticamente formular plaquetas o transparencias con las características de cada persona, ¿no? Como se puede ver en la imagen superior. Estas plaquetas hoy en día ya se han computarizado y se puede realizar, como se ve acá, con las diferentes características que según los ojos, el mentón, la forma, nariz, cejas, entre otras, también el tipo de cabello puede identificar o puede más o menos recrear, mejor dicho, el rostro de la persona, ¿no? Después el PhotoFit. El PhotoFit es un sistema de identificación que tiene los mismos principios del Identifact o del Identikit, pero son ya pedazos de fotografía, ¿no? Y estos pedazos de fotografía van a ser ensambladas y amoldadas según las características de la persona, como se puede ver en las imágenes inferiores, y por lo tanto va a poder realizar una identificación más acorde, ¿no? a lo que es un dibujo como es el Identifact.
Luego vamos a hablar de la antropología. La antropología, en términos de identificación, se va a hablar de las características morfológicas de la persona mediante sus medidas, ¿no? de su estructura ósea. En una escena del crimen, la antropología va a servir mayormente para poder simplificar el tema de la búsqueda, ¿no? Mediante sus rasgos corporales, de repente si es que ha tenido una lesión que los identifique como tal, ¿no? Que serían las lesiones antemortem, también para determinar lesiones perimortem y obviamente las postmortem que podrían darse en el caso de que el cadáver esté abandonado en una zona, por decir, en medio de una chacra o lugar descampado y los animales carroñeros han tratado de mutilar o fragmentar al occiso. Entonces, pero dentro de lo que es el tema de las investigaciones, va a generar un punto fundamental porque va a llegar a identificar a la persona. Como había indicado, así como la identificación facial en la parte antropológica, muchas veces va a depender de la apreciación de la persona, porque la persona, según la percepción, mejor dicho, ¿qué va a pasar? Para mí, de repente la imagen que está en estas imágenes, para mí una la veo alta, a otra la veo baja, a otra la veo robusta, a otra la veo de repente muy delgada, a otra la veo obesa, pero es mi percepción. Entonces, ¿qué es lo que va a generar la antropología? Va a dar las características, la talla real, y para esto el Manual de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, así como la identificación facial, tiene unas características acerca de las medidas y características dentro del rostro para que se estandarice, ¿no? El tema de la identificación de la persona. Para esto se van a ubicar los puntos cranométricos, que van a estar dentro de lo que es el rostro para una pericia antropológica física de identificación facial. Entonces acá podemos ver en un dictamen pericial, en una homologación de un video, ¿no? Con la fotografía tomada a la persona, en que se van a ubicar los puntos. Acá en la parte inferior se puede ver la leyenda, ¿no? La región auricular, que es la zona A, la zona B, la cigomática, y así respectivamente. Entonces se va a hacer un cotejo u homologación según los puntos cranométricos y la ubicación de la persona. También va a ser aplicable en temas de la morfoestructura de todo el cuerpo de la persona, ¿no? Se va a poder apreciar todo lo que es sus características, la forma de caminar, y hoy en día ya se está utilizando en la policía peruana lo que es el uso de sensores para ver cómo camina la persona, desenvolvimientos, que van a ser luego homologados con imágenes que pueden aparecer en los videos de seguridad, ya sean públicas de la municipalidad, ¿no? O privadas de del mismo local agraviado o de lugares cercanos. Luego tenemos la identificación biológica o identificación genética. En esta parte, cuando recordemos, ¿no? O los que son criminalísticas podrán recordar que dentro de lo que es la parte de la biología forense se aplica lo que es la parte reconstructiva en la escena del crimen y la identificativa, que ya se va a dar en el laboratorio. Entonces, esta es la parte de la segunda, ¿no? La identificativa. Es decir, todo lo que se recoge dentro de la escena del crimen va a ser homologada con el ADN del posible sospechoso y se va a utilizar para esto el sistema ABU, ¿no? Dentro de lo que es la policía peruana.
Luego tenemos la parte de la estomatología, ¿no? Y dentro de la estomatología vamos a hablar de subsistemas de identificación, ¿no? Porque el sistema en general es la estomatología. Entonces acá vamos a hablar primero de la odontometría, que va a realizar la medición de las piezas dentarias para poder cotejarlas según las características de la persona o por las mordidas que ha dejado en la víctima. La odontoscopía tiene que ver con características anatómicas de los dientes, si es que los dientes de repente están picados, tienen algún tipo de dirección o perfil, ¿no? La parte del odontograma tiene que ver con estudios de la historia dental, ¿no? Que normalmente cuando uno va al dentista, el dentista llena estas tarjetas y va a indicar si es que le falta un diente, uno está picado, curado, ¿no? Entre otros. Luego tenemos la rugopalatinoskopía, que es el estudio de las rugosidades que están en el paladar, en la parte superior de la cavidad bucal, y estas rugosidades van a ser estudiadas según el ancho, dirección, ¿no? Y cualquier característica que pueda servir en la que se va a aplicar un yeso forense para poder sacar un molde de estas rugosidades y poder estudiarlas y cotejarlas. También tenemos la prostodoncia para lo que son curaciones de algunos dientes, ¿no? Que van a también identificar a la persona. Y tenemos lo que es la radiología, que prácticamente lo que se le denomina como sobreposición de imágenes. En la radiología se va a estudiar lo que es el tejido blando, que son los músculos, el óseo, los huesos, así como las piezas dentarias, antes y después de la muerte. La radiología tiene, podría decirse, una aplicación o un empleo de mayor dimensión en caso de desastres naturales, cuando hay un terremoto, si las personas están irreconocibles, o incendios, ¿no? Masivos, también en accidentes de aviones, trenes, en la que se cuenta con gran cantidad de cadáveres y se requiere identificar a las personas. Obviamente que estos sistemas van a ayudarle sustancialmente al Estado en la parte económica, porque ya no van a utilizar el sistema de ADN, ¿no? o la homologación de ADN, sino mediante, se van a agotar primero esta forma de identificación y posteriormente, y si se llega a identificar con este empleo, entonces ya no se sacaría ADN y por lo tanto beneficiaría el tema económico. En tejidos blandos también tenemos lo que se le denomina la quiloscopía, ¿no? Que son el estudio de los surcos labiales, en la que primero el perito va a hacer la descripción del grosor, ¿no? De los labios, si son delgados, gruesos, medianos, y luego ya va a clasificarlas, ¿no? Según la clasificación de Renaud, en las líneas, si es que van a estar verticales completas, incompletas, ¿no? Según las 4 cavidades, como se puede ver en la imagen inferior, ¿no? Las imágenes, la parte superior van a ser clasificadas con letras mayúsculas y las inferiores con letras minúsculas. Y luego también tenemos este subsistema también aplicable en el caso normalmente de incendio, que es el ADN en piezas dentarias, en la que se tiene que romper el diente para extraer el ADN y cotejarlo posteriormente. Este tema, o mejor dicho, este subsistema, se va a utilizar cuando el cadáver está en avanzado estado de putrefacción o de repente está calcinado. Sin embargo, no va a poder ser utilizado si es que este diente está curado, porque ya va a tener una alteración de su ADN. Luego tenemos los tipos de mordedura. Una consultita. Dígame. Sí, lo escucho.
Solo una cuestión referente acá, en Ecuador, con este problema que hay de la pandemia, eh, acá hay un problema de sanidad y todo acá, entonces en los hospitales se confundieron muchos cadáveres. Entonces, lo que los familiares de las personas que se confundieron y se perdieron los cadáveres pedían que se haga examen de ADN, a lo que dieron respuesta a las autoridades que es imposible hacer a esta altura examen de ADN. Eso no me quedó claro por qué, si realmente es por la falencia de este problema o es por algún motivo que en sí encierra ya los cadáveres en putrefacción o algo, porque no, simplemente dijeron que no hay cómo hacer el examen de ADN. Bueno, el examen de ADN, como indiqué anteriormente, si es que el cadáver está, bueno, en términos coloquiales, como se dice fresco, cuando está recién, sí se puede hacer un estudio de ADN, pero en los casos ya de que tenga ya varios días, que esté de repente enterrado y por lo tanto ya esté en avanzado estado de putrefacción, se podrían sacar de las piezas dentarias o en otros casos de la parte de la médula ósea, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que que eso demanda un gasto, ¿no? Una prueba de ADN no es algo sencillo y por lo tanto, ¿qué es lo que normalmente se realiza? Es agotar todos estos sistemas de identificación y por último ya se utiliza lo que es la identificación genética, porque primero se va a emplear la parte antropológica para ver eh, la morfología de la persona, ¿no? Por decir, supongamos que usted sepa que su familiar ha tenido ruptura de un hueso, entonces al momento que se extrae el cadáver o se realiza la exhumación, se ve que efectivamente el brazo derecho presenta una herida ante-mortem, porque ya está con callo, ya está solidificado el hueso, y entonces, ¿qué indicativo es? De que esa persona le corresponde al cadáver que está enterrado con ese nombre, ¿no? Entonces, si usted sabe que su familiar tenía una ruptura de hueso y ese cadáver no tiene la ruptura de hueso, entonces significa de que no es. Entonces, ahí ya se podría agotar otro sistema, que es la estomatología mediante las piezas dentarias, por la cavidad bucal, como indiqué, ¿no? De repente si es que tiene en el dentista que iba, tenía su historia dentaria, entonces ahí se va a poder hacer también el cotejo. Y así sucesivamente se van a ir agotando cada uno de estos sistemas y como última ratio, por así decirlo, tenemos lo que es el ADN. ¿Correcto? Sí, muchas gracias. Muy Sí, bien. gracias. Entonces tenemos ahora lo que es el tipo de mordeduras. Cuando se habla del tipo de mordeduras, se tiene que, en primer punto, determinar si es que es humana o si es que es animal, ¿no? Porque se puede dar el caso de que la víctima o la supuesta víctima, porque si es que nos vamos al lado de la criminología, estaríamos hablando de la clasificación, de diversas clasificaciones de las víctimas, según Mendelssohn o Fatat, en la que indica pues, que puede haber una víctima imaginaria, víctima improvisadora, víctima de repente ficticia, ¿no? Entonces, eh, dentro de la víctima, primero, lo que se tiene que realizar, aparte de la ubicación y descripción de estas, determinar si es que esta mordedura le corresponde a un humano o un animal. Después, evaluar si es que este tipo de mordeduras pueden ser de ataque, de defensa o también de producto de masoquismo que podría darse para el tema de violación sexual, ¿no? Después, determinar si es que la mordedura lo ha realizado una persona con dentadura eh, temporal, mixta o permanente. Para ese punto, las permanentes son las que tenemos los adultos. Las temporales, ¿no? O también conocidas coloquialmente lo que se denomina los dientes de leche, que es la dentadura primaria de los niños. Entonces, y los mixtos, que prácticamente lo tienen los púberes o los adolescentes cuando comienzan a hacer la muda de dientes, ¿no? Luego es importante ver la ubicación y las características, en qué parte del cuerpo está,
¿no? En qué región, sobre todo en el tema de violación sexual, ¿no? Para determinar si es que son lesiones genitales, bueno, mordeduras, ¿no? Genitales, paragenitales o extragenitales. Y como había mencionado, si es en tipo de mordedura solamente se va a determinar si son post-mortem o pre-mortem, ¿no? Porque es muy difícil poder encuadrarlas una perimortem dentro de esta situación. Luego tenemos la identificación biométrica. En la identificación biométrica se va a identificar a una persona mediante sus características anatómicas, ¿no? Que son estables dentro del ser humano, pero que van a aplicarse dentro de lo que es elementos tecnológicos. Entonces, dentro de estas formas de identificación biométrica vamos a tener el iris de los ojos, las impresiones dactilares, el reconocimiento de voz y la identificación facial, ¿no? Dentro de todos estos, el más común es la impresión dactilar. Pero a mi criterio, vuelvo a repetir, a mi criterio, una de las formas de identificación más fiables es el iris de los ojos. ¿Por qué? Porque es muy difícil, a no ser que te noqueen y te abras el ojo y te lleven al cajero y te pongan el dispositivo de seguridad delante para que puedan aperturar algún, bueno, un celular o de repente algún elemento para que pueda generarse la lectura, ¿no? Porque después la impresión dactilar, hasta dormido, te pueden tomar tu impresión. El reconocimiento de voz va a tener la deficiencia que mediante la evolución de la persona, o si es que esté enfermo, o de repente agripado, ¿no? Puede tener un cambio o variación de esta voz. Y del reconocimiento facial, que muchas veces si la persona se va a dejar crecer la barba o de repente engorda un poco, puede generar algún tipo de confusiones dentro de estos sistemas biométricos. Que en esencia, ¿qué es lo que va a hacer? Digitalizar la información, pasarlo a código binario y por lo tanto, en idioma de computadora en ceros unos se va a tener lo que se le denomina un código, ¿no? O una cifra. Esta cifra va a ser cuando es arrojada, el perito, ya sea dactiloscópico o identificación, va a tener que hacer el cotejo según el procedimiento habitual u ordinario. Por lo tanto, es mentira, como se ve en algunas series televisivas, que porque una persona pone la impresión dactilar, automáticamente Google comienza a buscar y sale la persona y eso ya queda para un juicio. No, te da el indicativo, te dices tal persona, pero el perito posteriormente tiene que cotejar y tener la certeza que esa persona es, porque como todo equipo informático puede tener algún tipo de dudas o dificultades al momento de identificar a la persona. Entonces, jóvenes, espero haber sido lo más dinámico posible. He avanzado rápido por cuestión de tiempo. Y si tuvieran alguna duda o pregunta, estaré gustoso en responderles. Bueno, si ha quedado todo claro, les agradezco su participación de todos los presentes a nombre del Estudio Jurídico Criminalístico Forense en la ciudad de Chimbote. Mi nombre es Javier Reina de la Cruz, perito abogado especializado en criminalística, docente en nivel superior tanto en la universidad como en la Escuela de Policía de Chimbote. Y si tuvieran, vuelvo a repetir, alguna duda en lo que es temas de criminalística, ahí está mi correo institucional para que puedan escribirme o de lo contrario, seguir para videos tutoriales o capacitaciones mediante mis redes sociales. Muchas gracias por su atención y bueno, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Listos.